Estamos con el doctor Carlos Newland, que es secretario de investigación del Instituto Universitario SEADE, asesor y pronto a ser nombrado decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina. El doctor Carlos Newland es licenciado en Economía por la Universidad Católica, máster en Historia por la Universidad de Oxford y doctor en Historia por la Universidad de Leiden. Es profesor visitante en la Universidad Torcuato Di Tella, secretario de investigación y subdirector del doctorado en Administración de Negocios de la Universidad SEADE, ha sido rector de UADE, rector de SEADE, ha obtenido distinciones como la Claude Lamy Fellowship, la Ford Abbott Fellow, es Ford Abbott Fellow de la Universidad de Harvard, Guggenheim Fellow, ha publicado artículos en varias revistas sobre historia económica y desarrollo, como por ejemplo el Journal of Economic History, Exploration in Economic History, Desarrollo Económico, Revista de Historia Económica, Hispanic American Historical Review y Journal of Latin American Studies. Y el doctor Newland también fue uno de los primeros alumnos, no los primeros alumnos, pero sí ha sido alumno muy joven del doctor Ezequiel Gallo, que motiva en buena medida, a modo de homenaje, todo este ciclo de conferencias. Vos me habías contado que él lo habías conocido de muy joven. Sí, yo creo que debo ser el único que fue acompañado por Ezequiel a lo largo de toda su carrera, porque me acuerdo de las clases en segundo año de Economía de la Universidad Católica, donde él enseñaba Historia Económica Mundial, unas clases muy interesantes. Era uno de los maestros que nosotros, alguien percibe claramente cuando hay un maestro como profesor. Le da ganas de quedarse en la clase horas y horas y no irse, ni tener el intervalo, el recreo. Después... ¿Él te impulsó para ir a Oxford? Él, sí, fue uno. Después... cuando yo me sumé al Instituto Di Tella en las primeras fases de armado de la universidad, él, me acuerdo, me invitó a unos seminarios muy interesantes que ofrecía en la Universidad de Belgrano sobre Adam Smith y Hume, justamente. Y muy interesantes esos seminarios tipo universidad inglesa, donde se debaten temas y textos, y no es que hay tanto una exposición, sino un intercambio de ideas. Después me acompañó en mi doctorado, estuvo en el tribunal de mi tesis doctoral en la Universidad de Leiden. Tuvo la amabilidad de ir y participar de ese tribunal. Tenía que haber un experto argentino por mi tema. ¿Tu tesis de qué fue? Mi tesis fue sobre uno de los temas que vamos a hablar, los mercados educativos en el siglo XIX en Argentina. Y yo lo seguí viendo después. Yo viví en el exterior, pero en la Universidad de Di Tella, cuando volví, siempre charlábamos. Y inclusive lo seguía viendo cuando ya estaba postrado. Un gran conversador. Era, si algo tengo para destacar de él, muchas cosas, pero era un hombre que te escuchaba. Yo supongo que para cualquiera que es senior le aburre un poco escuchar a un junior contarle sus proyectos que son imperfectos, pero él te escuchaba siempre. Era en realidad un liberal puro que escucha al otro antes de opinar. Y tanto es así que me acuerdo que ya estaba él postrado en la cama, digamos un par de años antes de su muerte, y ya no tenía vista, estaba ciego, pero le llevé un paper y se lo leí y él me hizo unos comentarios espectaculares. Siempre escuchaba y hacía comentarios. Y si un consejo daba a los historiadores es de ser ecuánime. Escuchar, claro, uno llega a la historia, supongo como a todas las disciplinas, marcado también por sus intereses personales. Pueden ser políticos, pueden ser religiosos, pueden ser de todo tipo, personales. Hay un motor interno. Hay un motor que es el que te genera la pasión. Y él eso lo aplacaba. Y entonces decía, bueno, tenés que estar abierto, y siempre lo que se busca en los historiadores, a veces no lo hacemos, es poner las cosas en su contexto.
Es muy difícil poner las cosas en su contexto. Estamos inmersos en la actualidad, las preguntas a veces a la historia las hacemos desde la actualidad, pero cuando ponemos las cosas en contexto, se calman. Una pasión ideológica, sí, por el contrario. Se calman los ánimos y tratás de entender al otro y por qué pasaron ciertas cosas. Y entonces es una historia mucho más compleja, menos simple. Esa es la que le gustaba a Ezequiel. ¿Y quieres hablarnos entonces un poco de tu tesis doctoral a propósito de los mercados sí, ese es uno de mis... hay dos tipos de historiadores. Sí. Los historiadores, digamos, de un tema, que estudian un tema y desde distintas facetas y realmente conocen el tema muy profundamente. Hay gente que se ha dedicado a historia colonial argentina, historia agraria, y después estamos los otros que somos un poco diletantes, que vamos saltando de tema en tema, quizás nos aburre un tema después y queremos enseguida la novedad. Y obviamente que en ese tipo de historias se pierde a veces profundidad, se gana a veces en preguntas, inquietudes, ¿no? Porque y a veces los temas te llegan por casualidad, no con una intención. Y entonces este tema, yo estaba en la Universidad de Oxford, tenía que definir un tema. Había inicialmente pensado estudiar la opinión de los economistas clásicos sobre educación, que es la tesis que yo hice en la UCA con Ezequiel, que pensaban Smith, Bentham, John Stuart Mill y todos ellos sobre educación. Pero de pronto me encontré que ese tema ya había sido estudiado, no había mucho más que pudiera decir en realidad. Y me encontré con este caso muy interesante, que era la privatización de toda la educación que hizo Rosas en 1838 por el bloqueo. Esto era muy interesante porque el siglo XIX, en general, en todos lados, es de expansión del sistema estatal educativo. En Estados Unidos, pero en Argentina había ocurrido una discontinuidad de un sistema estatal que había nacido en la época colonial, se había desarrollado y crecido durante, digamos, la época de Rivadavia y posterior. De pronto, en 1838, Rosas, por temas de agotamiento de las finanzas públicas, decide suspender el financiamiento, absolutamente. Y no hay un peso más para la educación pública, ni para la universidad, ni para los hospitales. Dijo que se mantengan con aranceles. Y eso dura hasta 1852. Entonces era muy interesante ver qué es lo que había pasado, porque la historiografía, que nosotros llamamos historiografía liberal, que en el mundo se llama la visión Whig del pasado, es una historia muy triunfalista del avance del sector estatal. O de la modernidad, ¿no? Brindando algunos servicios como educación y salud. Pero acá había una discontinuidad. Entonces la historiografía liberal había dicho que de alguna manera se había vuelto a la barbarie la ciudad. Porque se había abandonado la educación y se había extinguido. Bueno, entonces el desafío era ver qué es lo que había pasado con la educación. Y ahí yo quería reconstruir la tasa de escolarización, es decir, cuántos chicos siguieron yendo a la escuela, y qué había pasado con la alfabetización. Supuestamente, en ambos casos, habían colapsado, digamos. Y fue muy interesante porque son esas fuentes que uno encuentra en la historia, raras. Yo usé para reconstruir la cantidad de escuelas, dado que Rosas dijo, funciona el mercado como sea, las escuelas públicas fueron privatizadas y se arregla cada uno como puede. Y encontré una fuente que eran los libros de la policía de Rosas. Rosas no le interesaba la educación, pero sí le interesaba el control ideológico de la gente. Entonces tenía la policía investigando todas las escuelas. Y la policía hacía... O sea, en eso sí había gasto público. Ahí el control de la sociedad... Sí, eso sí, exactamente. Y entonces, bueno, y la violencia era generada desde el Estado, ¿no? Directa o indirectamente, como las mazorcas. Claro.
Y entonces mandaba hacer continuamente informes de las escuelas privadas, a ver qué enseñaban, y ahí salía el número de alumnos. Ah, de acuerdo. Y ahí me apareció un mundo gigantesco de pequeñas escuelas de mujeres emprendedoras, no de hombres, de mujeres emprendedoras, que armaban las escuelas, por ahí tienen 20 alumnos, muchos eran extranjeros, y en base a eso reconstruí la escolarización y se vio que la escolarización no solo no había caído, sino que había aumentado. O sea que había una demanda espontánea de la sociedad por alfabetización, educación. Por eso el título de mi tesis fue Buenos Aires no es Pampa, que es una frase de Sarmiento. Sarmiento detalló mucho este proceso. Bien. Por eso Sarmiento quería que la educación pública creciera, pero como una función en base a la incorporar, no sé si subsidiaria, pero él Sarmiento no estaba de acuerdo con la gratuidad, así, sino solo para los que no podían pagar. Claro, la gratuidad sería como quitarle algún pretexto para un padre para decir no educo a mi hijo porque no puedo pagarlo. Entonces de ahí dice, bueno, tiene la posibilidad de hacerlo algunos que no pueden pagar, pero Sarmiento mandó a hacer después un informe sobre esto, varios informes sobre quién estaba asistiendo a las escuelas. Y se enojaba mucho porque veía que eran las clases medias las que estaban en las escuelas públicas. Y uno ve claramente que el sistema que se crea después de caído Rosas es de reestatización de escuelas privadas, no tanto de creación. Y lo segundo que miré, también interesante, es qué había pasado con la alfabetización. Y lo que sí es clarísimo es que la alfabetización creció entre 1838 y 18... Eso se puede conocer por el censo del 55, donde es posible ver la alfabetización por tramo de edad. O sea que no es mérito de Rosas, sino de un sistema de incentivos como una consecuencia no buscada. Rosas no buscaba la alfabetización, él pensaba que la educación hacía daño, pero se creó, y había ahí ¿no? Lo que Alberti decía, la sociedad civil actuando. Se autoorganizó y la educación privada en la ciudad de Buenos Aires hasta el día de hoy tiene una larga trayectoria de individuos. También otra cosa interesante que esa educación no estaba controlada por la Iglesia, prácticamente no había instituciones. Que la Iglesia tampoco era hostil a no la era hostil, discriminada, pero primero la Iglesia fue muy golpeada con el régimen de Rosas, dejó de funcionar un seminario en Buenos Aires, pero la educación fue de laicos, de extranjeros, de mujeres, muy interesante. Y lo interesante es cuando el Estado buscó reprimir esa educación porque no quería que las mujeres enseñen a varones. Eso era como un tabú en la época. Y estas escuelas eran todas mixtas. Y cuando viene Sarmiento, él quiere instalar escuelas mixtas o que la mujer enseñe al varón, porque había mujeres, pero no había varones como docentes disponibles. Y esas eran unas batallas. Bueno, es un poco lo que mencionabas de Ezequiel Gallo y la ecuanimidad en cuanto a una visión desapasionada, desideologizada de la historia, porque está como instalado determinado creencia de una posición de la Iglesia, de Rosas, de Sarmiento y demás, que se desmiente, en alguna parte se confirma, en otra parte se desmiente por las fuentes historiográficas que vos consultás, que pueden ser indirectas. Real Rosas lo que buscaba era controlar la sociedad, pero vos de esa manera, en forma indirecta, obtuviste el número de alfabetizaciones. Exacto, y son esas fuentes raras que uno encuentra, que me ha pasado varias veces en mi vida, donde hay una idea, pero esa idea, o hay una explicación, pero no encontrás datos que avalen. Por ejemplo, ya no fuera de historia argentina, hice hay un debate en la historia demográfica que por qué los esclavos en el Caribe en el siglo XIX no se reproducían y los esclavos de los Estados Unidos sí se reproducían, menos que la población libre, pero mucho más que en el Caribe. El Caribe necesitaba importar esclavos continuamente, en cambio Estados Unidos, los estados del sur podían. Entonces las explicaciones eran en general culturales, que como había mucha importación de esclavos en el Caribe, traían prácticas africanas, culturales, de suspender las relaciones sexuales después de tener hijo, y otras cosas que hacían que no hubiera natalidad. Y bueno, a esta explicación cultural había una explicación posible económica, que era el costo de oportunidad de una mujer para tener un hijo. ¿Y qué era la explicación que yo daba?
Sí. que en las economías del Caribe, de plantación, donde hay caña de azúcar, la mujer esclava la ponían a cortar caña con el hombre todo el año. Y hay 3 cosechas por año. Entonces la mujer está todo el tiempo en el campo, con el varón normalmente con un machete, la mujer recogiendo. Sí. Y si la mujer se quedaba embarazada, le daban muy poco licencia. Claro. Entonces era muy costoso para la mujer, y además después tenía que dejar el hijo y ella volver inmediatamente en cuanto pudiera al campo. En cambio, en Estados Unidos se cultivaba algodón, y el algodón es un cultivo muy estacional. Entonces se cosecha una vez por año, entonces la mujer en todo caso trabajaría una vez por año después de la cosecha, separando la semilla de la fibra, y el hombre seguía en el trabajo. O sea, cómo los incentivos se sobreponen a la cultura. Sí. Bueno, eso era una teoría, no había. Entonces yo estaba en el London School of Economics, en la biblioteca, y Lionel Robbins. Sí, por casualidad encuentro un British Parliamentary Paper de 1833. Era muy interesante porque los ingleses son los primeros que emancipan los esclavos. Allá por 1830 deciden liberar todos los esclavos de sus colonias, especialmente en lugares como Jamaica, Guyana. Pero en ese proceso de cómo iba a ser la liberación, mandaron a hacer censos de esclavos. Y hay un censo que hicieron en Guyana, creo que era 1829 y otro en 1833. Pero lo interesante es que era un censo de plantaciones, donde había plantaciones de azúcar, de algodón y de café. Y esa fuente me permitió a mí, en un trabajo que hice con un sociólogo, Emilio Parrado, ver que las plantaciones de azúcar aumentaba la población, había alta natalidad, la de azúcar caía, y en las de algodón aumentaba, y es interesante también, ya como saliendo del tema del costo de oportunidad, que cuando se emancipan después de la guerra civil la población esclava de los Estados Unidos, inmediatamente la mujer se retrae del mercado laboral a la que estaba obligado a ir. Y es el hombre el que sale al campo y empieza a tener más hijos las mujeres. Y ahí la población esclava tuvo el mismo patrón de comportamiento demográfico. Bien, perfecto. Y si querés, hay otro... O sea que puede haber culturas, pueden haber pautas culturales, pero si no son sostenibles económicamente, caen. Sí, yo no creo que haya ninguna pauta cultural. Yo creo que la explicación... Otro tema... Bueno, estamos de acuerdo. Bueno, otro tema que me tocó en un trabajo con Martín Cuesta es el tema de Tupac Amaru, que siempre fue considerado como una rebelión de la encarnación del Inca, que tenían los pueblos del Inca que habían eliminado a los españoles, como un anhelo de independencia y mesiánico del Inca que se encarnó en Tupac Amaru. Y yo empecé a estudiar la presión impositiva con Martín, y lo que vimos es que en el siglo XIX hay un aumento brutal de presión impositiva en el Imperio Español, también en el Imperio Británico, y por eso es una de las causas de emancipación de las colonias americanas, los nuevos impuestos que estaban cobrando. Y en América Latina una serie de revueltas no tan conocidas, más o menos 5 años más, 5 años menos. Y en el Perú se aumentó lo que era el IVA de la época, la alcabala, del 2 al 6%. Y Tupac Amaru era un comerciante de mulas que había tenido inclusive educación secundaria, algo notable, sabía latín. Y estos comerciantes, que eran indígenas muchos, fueron muy violentamente golpeados por este aumento de impuestos, este impuesto y otros impuestos. Y así empieza la revuelta. Dicen los que hablaban con Tupac Amaru que él hablaba de alcabala y solo de alcabala, no tenía ningún otro impuesto. Y entonces él es típicamente una tax revolt, pero lo que yo hice fue medir la presión impositiva mediante cifras macroeconómicas y de recaudación de impuestos. Y se ve cómo la recaudación aumenta violentamente, se termina generando esta rebelión, que a diferencia de Estados Unidos pierden los locales. Y ganan, pierden los indígenas. Lógico. No sé si 100.000 muertos, llega hasta la Argentina. Pero una vez que, digamos, los españoles o los españoles con los criollos vencen, tienen que bajar el impuesto, no pueden dejar el impuesto al nivel
porque claro, para otra vez había una explicación cultural que yo dije, bueno, vamos a mirar los datos económicos. Sí. Y eso ha sido siempre, en todos mis estudios, mirar grandes magnitudes, reconstruir grandes magnitudes, a ver si era verdad lo que decía, digamos, la historia oficial, si creen. Y vos también hiciste mediciones sobre los salarios en el primer peronismo y además hiciste un trabajo de reconstrucción histórica también ahí. Sí, eso fue interesante, eso es más reciente. También un trabajo que hice con Martín Cuesta, sí. porque hay una mitología, a mi saber entender, sí. de que con el peronismo mejoró el nivel de los trabajadores. Nivel medido en salarios reales, ¿no? Entonces, esta visión estaba avalada básicamente por un historiador no peronista, Carlos Díaz Alejandro, sí. que había mostrado en una serie de trabajadores industriales cómo había aumentado los salarios reales en el... Bueno, yo no tenía ninguna idea, hasta que un día Sí. me vino a ver mi amigo Martín Cuesta y me dijo, mira, tengo estas series de salarios ferroviarios. Y cuando yo las miré, vi que eran completamente distintas a las de los salarios industriales. Entonces le dije, mira, vamos a reconstruir un índice bueno de salarios reales y de precios. Porque el salario real es el salario nominal dividido por el nivel de precios. Exacto. Entonces tenía que... Bueno, nos pusimos a reconstruir series de salarios docentes, series de la policía, series de peón de campo, series de las empleadas domésticas. Esta última serie no la encontramos, porque las otras más o menos las fuimos encontrando en una fuente. Entonces a mí me tocó ir a revisar los diarios de la época, mirando los avisos de empleadas domésticas, okay. buscando y pidiendo trabajo, y hacer una serie que durara, digamos, los 10 años que duró más o menos el peronismo. Sí. Y fue muy interesante porque haciendo esas series y haciendo una serie ponderada por sector económico, y después buscando mejores series de salario, de precios, porque bajo el peronismo se hizo control de precios, como está ocurriendo ahora, digamos. Sí. Entonces hay que ser un poquito más sofisticado que el índice oficial de precios. Y entonces, mirando esas series, lo que encontramos era que el salario real de los trabajadores prácticamente no tuvo aumento a lo largo del peronismo, fue constante. Sí hay un pequeño aumento en el 47, 48, pero ese aumento se lo come rápidamente la inflación, porque esos años son de crecimiento de la inflación no existía antes, empieza a crecer. Y es interesante que una de las cosas que se menciona es la creación del aguinaldo de la época, un sueldo anual por año, que el impacto dura un año y después la inflación. Porque, y esto estaba de acuerdo con la teoría económica, porque la teoría económica dice que el salario es un espejo de la productividad de la economía. Entonces, si el salario está por arriba de la productividad, ¿qué hace el empresario? No le sirve, empieza a despedir gente. Y empieza a haber desocupación, que aparentemente pudo pasar al inicio del peronismo. Entonces nosotros vimos cómo no había habido tal mejora. Y otra cosa interesante que vimos es que bajo el peronismo se destruyeron los salarios de los estatales, que es algo tampoco no sabido. Pero sí sabemos hoy que hay un deterioro de los salarios docentes que implicó que ante el crecimiento del sector educativo no se conseguían docentes y se empezaron a usar de forma masiva docentes no titulados. Y en la policía no conseguían agentes y se permitió que el que hacía servicio militar lo pudiera hacer como agente de policía. Todo mostrando cómo el sistema no estaba funcionando y cómo hay un claro deterioro. Por eso yo a veces pienso que el golpe contra Perón no fue quizás, como se ha dicho, un golpe de la oligarquía, sino del viejo funcionario público muy herido, dentro de los cuales estaban los militares. Por un nivel de vida que probablemente fue de la mitad del nivel que habían tenido en los 30. Una pregunta metodológica que me surge escuchándote. Vos sos economista e historiador. La teoría económica interpreta
a los acontecimientos y le da un marco de interpretación, o la historia, los acontecimientos históricos pueden llegar a confirmar o refutar una teoría económica. ¿Qué opinas vos sobre esta metodología? Yo creo que es un ida y vuelta. Sí. Hayek decía que los políticos, en su política económica, se guiaban no por teoría económica, sino por historia económica. Entonces ellos veían que funciona la privatización. Bueno, con Menem pasó eso. Él vio que en el contexto internacional estaba funcionando la privatización y la aplicó acá. No porque él haya estudiado ninguno de los economistas clásicos. También es interesante que si uno lee La riqueza de las naciones de Adam Smith, que es el texto básico, si queremos, es en muy importante medida un texto histórico y de historia económica, donde él va extrayendo y hay un diálogo. Ahora, si creemos que la economía tiene sentido, tiene que corroborarse en los hechos históricos, si no es mala teoría económica. Y cuando vos investigás, ¿buscás una corroboración de una teoría económica o la economía te permite ordenar tu investigación? Sí, te puedo dar un ejemplo. Sí. De uno de mis últimos trabajos que va a salir publicado en la revista de Historia Económica de España. Me puse a interesar, quizás con la pandemia tuve mucho tiempo para investigar cosas que no hubiera investigado, pero me llamó la atención el caso de Argentina durante la Guerra del Paraguay. La guerra de la Triple Alianza fue una guerra que, como todas guerras, de pronto, como la pandemia, si queremos, como un shock externo, de pronto requieren un gasto público mucho más grande y generan inflación. La pandemia ha generado, el coronavirus, inflación en todo el mundo. En todo el mundo, claro. ¿Y por qué? Porque el sector público ha ido tanto a pagar los mayores gastos de salud, pero a tratar de ayudar sectores que se han desplomado. Y cuando vienen las guerras, vienen como un shock muy rápido de necesidad de gasto en armamento, en soldados. Hay que vestir a los soldados, alimentarlos, comprarles armas, movilizarlos. Y el caso interesante de Argentina, por ejemplo, en la guerra civil de los Estados Unidos, en el norte de los Estados Unidos hubo un 100% de inflación durante la guerra, pero en el sur de los Estados Unidos, que pierde la guerra, hay hiperinflación directamente y termina desapareciendo la moneda. Y entonces, para mí, en la Primera Guerra Mundial, en todo el mundo hay 100% de inflación. En la Segunda Guerra, o sea, eso pasa. Porque es muy difícil recaudar nuevos impuestos a un país que está en guerra, etcétera, etcétera. La capacidad de endeudamiento es limitada. Bueno, ¿cuál era lo que ocurría en Argentina? Que no había existido tal inflación. En la Guerra del Paraguay. Entre la Guerra del Paraguay. Entre 65 y 1870. Y eso era sorprendente. Nuestro presidente, Mitre, pasó a ser el comandante en jefe y pasa buena parte de la guerra en el frente de batalla, comandando las fuerzas de los tres países. Y es muy interesante, y en cambio Brasil tuvo inflación y Paraguay directamente hiperinflación. Pasa como en los estados sur de Estados Unidos. Desaparece la moneda, tienen que empezar a imprimir y terminan liquidando su moneda y no pudiendo financiar más el ejército. Pero ¿por qué no había ocurrido en Argentina? ¿Por qué no había? Parecía contrario a lo que esperaríamos. Y bueno, ahí yo me puse a estudiar el tema con la ayuda de mi amigo Javier Ortiz, que no siempre está de acuerdo conmigo, pero que es un gran experto en historia monetaria. Y lo que vimos ahí es que había habido una serie de fenómenos que habían implicado algo tan increíble como que se declaró la convertibilidad de la moneda en el medio de la guerra. Los países abandonan la convertibilidad en estos procesos. No la toman, es decir, el 1 a 1. Claro, Y lo que vimos es que en realidad durante la guerra Mitre no había podido exigir un aumento de la emisión monetaria. ¿Por qué? Porque el banco de emisión no era propiedad de la nación. Era el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que dependía de la provincia de Buenos Aires y de la legislatura. Era como tener una autoridad monetaria independiente. Claro. Entonces él no pudo
Si él hubiera podido controlar el banco, en mi opinión, Mm. hubiéramos tenido la inflación. Entonces, Sí. ese fue un primer límite. Lo segundo es que lo que yo noté, a diferencia de Brasil, es que la guerra se peleó no en territorio de gran productividad de Argentina, Las Pampas, sino Claro. en un lugar lejano, Sí. y por lo tanto no había habido destrucción. Y durante la guerra, esos años de guerra, hubo un crecimiento económico espectacular en Buenos Aires en base al desarrollo del lanar. Perfecto. Entonces la guerra la había pagado el crecimiento económico con el aumento de impuestos que había recibido el Estado. Perfecto. Y finalmente había habido lo que se llama currency substitution, que eso es una idea tomada. Cuando se declara la convertibilidad, Sí. se le ofrece a la gente cambiar el oro Ajá. por billetes pagándole un premio. Bien. Entonces los comerciantes llevaron el oro, ¿no? Sí. La moneda de soberano de oro, que todavía se puede comprar como ahorro, que es la moneda británica con la figura de la reina. Entregaron el soberano de oro porque tenían confianza y le dieron pesos. Bien. Entonces desapareció parte de la moneda en curso y fue sustituida por papel, pero no fue creación neta. Claro. Hubo algo de inflación, Sí. hubo un 25% de inflación, pero no... No una inflación de guerra. Entonces eso fue un Claro. tema donde la economía, con la explicación monetaria, se aplicaba bien si tomamos todos estos elementos. Pero una historia más complicada. O sea, la teoría no es que es refutada por los hechos, sino al contrario. Cuando encontrás hechos que contradicen la teoría, en realidad te despierta una señal para seguir investigando, a ver qué pasó, porque se presenta esta anomalía, y eso te lleva a un descubrimiento, como por ejemplo que en la época de Mitre había una suerte de independencia de la autoridad monetaria, y que eso llevó a buscar otra fuente de financiamiento. O la teoría está mal. Por ejemplo, la teoría económica keynesiana ha pretendido que en los Estados Unidos en la Gran Depresión hubo un aumento enorme del gasto público que ayudó a reactivar la economía. Pero cuando historiadores económicos han medido no solo el gasto federal, sino el gasto federal más el gasto estatal más el gasto municipal, no se da ese aumento de gasto público, porque crece mucho la presencia federal, pero retroceden los gastos Entonces, eso es interesante, ese diálogo entre la economía y la historia. La historia. ¿Y por qué hacemos historia? Si sos economista de grado, y sin embargo Sí, te llamó la historia. ¿Por qué el hombre hace historia, no? Yo creo que porque cada uno de nosotros sabemos que somos un sedimento de toda la historia de la humanidad. En nosotros está toda la historia de la humanidad, Bien. por lo menos de manera genética. Claro. Hoy es interesante porque todas estas pruebas genéticas permiten saber de qué raza es originario uno. Sí, la afiliación. Y es interesante donde uno descubre fuertes, bueno, todos venimos de África, pero más recientemente, qué parte de uno viene del continente africano, qué parte de uno viene del asiático, qué parte de uno es celta. Es muy interesante. Y entonces yo creo que nos interesa conocer nuestros orígenes, y hoy sabemos que tiene que ver mucho con nuestra salud, y nuestros orígenes también tienen que ver con el desarrollo cultural de la familia en que yo siempre les hago hacer un ejercicio a mis alumnos en las clases, y les hago preguntar una cosa que es la gran transición de los últimos tiempos, que cuando el hombre dejó de vivir en el campo, que era el 90% de la población del mundo en 1800, a hoy que es un 10% de la población. ¿Cuándo se dio esa transición? Y es muy interesante, le decía a los alumnos, ¿quién vino del campo él y está viviendo en la ciudad? Ninguno. Casi nadie, claro, sí, exacto. ¿De quién fueron los padres los que lo hicieron? Había 2 o 3. De los abuelos, 5 o 6. De los bisabuelos, y uno veía cómo la gran historia humana de movilidad del campo se puede ver en la vida de... Lo que pasa es que no conocemos nuestra historia familiar. Siempre en las familias hay alguien que es curioso por los temas históricos. Ahora, una pregunta mejor un poco herética. Siempre se habla de que los orígenes del peronismo están ligados con la migración interna del país y el asentamiento en Buenos Aires y demás, pero entonces en realidad no sería algo singular de la historia argentina, sino que es algo propio del siglo XIX, del siglo XX.
esta migración del campo a la ciudad. Sí, O sea que no es una característica peculiar de la Argentina que generó un fenómeno político peculiar, sino es algo que es compartido en todas partes de América y del mundo. Sí, yo creo que tengo también una respuesta herética, Sí. que no la he comprobado, me gustaría comprobarla. Pero para cuando llega el peronismo, los hijos de los inmigrantes son los que están votando. Sí. No votaban antes. Sí, sí, sí. Y que estas inmigrantes, estas familias Sí. que habían venido de Italia y de España, trajeron sus propios modelos caudillistas, si queremos, también populistas de alguna manera. Entonces, esa sería otra forma en que se nutrió el peronismo. No solo esta gente que venía del campo, que estaba también... Bueno, José Luis de Imas, en Los que mandan, hace todo un estudio... Sí, de ese tema no sé tanto, pero los modelos donde hay un patrón de estancia... Sí, confirma un poco lo que estás diciendo. Un líder que es el del interior, pero también de las estancias de la provincia de Buenos Aires, con un dueño de estancia más o menos paternalista, que controla el sector político y controla la justicia, porque es el juez de paz. Ese modelo es trasladado quizás en mi idea a la ciudad, al Estado. Yo considero que esto ya es un trabajo, mis últimos trabajos que he hecho sobre... hice un índice de mentalidad pro mercado mundial, que ha salido, ahora salió en el Cato Journal, que es un ranking de los países de poblaciones más pro mercado a menos pro mercado en el mundo. Entonces, ¿cuánto en la cultura popular o la mentalidad de la gente, cuántos aprecian la iniciativa privada más que la iniciativa pública, o la competencia más que la no competencia? Esto se puede hacer gracias a un esfuerzo mundial privado, que es la encuesta mundial de valores, y nosotros con una serie de economistas tratamos de tomar esos datos y hacer un índice de mentalidad económica. Es muy interesante. Los pueblos más pro mercado del mundo son los pueblos de habla inglesa y del norte de Europa, ¿no? Los pueblos, los suecos, los norteamericanos, los neozelandeses, y los pueblos con menos aprecio al mercado, entre ellos está la Argentina. Así que eso es sorprendente. Otra cosa sorprendente que pasó en las primeras mediciones es que Chile aparecía igual que Argentina. O sea, era una decisión política la de Chile, más que una cuestión de mentalidad de la... Claro, y nos sorprendió. Yo lo presenté en Chile y fuimos muy criticados. Escribimos con Emilio Campos después también un trabajo sobre esto, porque decían Chile había cambiado de mentalidad, Chile es distinto. La encuesta de ustedes está mal. Bueno, creo que el 2019 un poco confirma lo que estabas diciendo. Y entonces, después de que la presentamos una vez y unos chilenos me dijeron que estaba loco. Fue antes del 2019 que la Una semana después empezaron las revueltas, y hoy es como que lo que es la mentalidad, lo que la gente realmente cree, está volviendo a la política. Porque el otro sistema fue impuesto por los militares. Perfecto. Y bueno, después hay otros factores que hacen más complicada Pero lo que estamos viendo en Chile es simplemente... se está equiparando lo que la gente quiere de las instituciones, que es un Estado protector, paternalista, con lo que están haciendo los partidos políticos, ¿no? En mi humilde opinión. Y vos hiciste, leí un estudio tuyo sobre el crony capitalismo en Argentina, la década del 30, un caso específico sobre el salvataje al banco español, ¿no? Sí, ahí otra vez... Que ahí aparece toda la clase política, hasta Lisandro de la Torre aparece entre los beneficiarios. El sistema bancario argentino siempre ha sido una preponderancia del sector estatal. Desde el gigantesco, Banco Provincia antes, pero después Banco Nación. Había quebrado Banco Provincia. Sí, en el 90. Banco Nación, el gran actor público. Y esos bancos están controlados por la clase política, que nombra los directorios de esos bancos. Entonces, pensar que ahí no va a haber corrupción, lo sabemos hoy lo que ocurre en esos bancos, pero pensar que no hubo captura del sector político de esos bancos sería ilusorio, pero como toda corrupción es muy difícil estudiarla. Y ahí tuve la casualidad de encontrar
archivos y los libros de actas, no del Banco Nación, pero sí de un banco privado que vivía de la ayuda que le daba Banco Nación, que era el Banco Español de Río de la Plata. y de ¿no? Río de la Plata. Este banco, el Estado le pedía préstamos al Banco Nación, el Banco Nación podía darles préstamos hasta ahí por su creo que son estatutos o carta orgánica, no me acuerdo, estatutos, tanto, pero no podía prestarle más. Entonces la forma que encontraron era, el Banco Nación le prestaba al Banco Español y el Banco Español le prestaba al Estado. Entonces parecía como un préstamo privado, pero en realidad el Estado ofreciendo crédito para tomarlo el mismo. Y lo que fue muy interesante es cómo, entonces el Banco Español estaba muy también capturado por los políticos, y cómo los políticos se daban préstamos gigantescos a sola firma, préstamos que nunca se pagaban, para adquirir propiedades. Y que luego había que rescatar al banco. Pues. Y luego, como ahora, pasa con... Entonces, me sorprendió muchísimo que Patrón Costas, que era el gran político conservador de la época, presidente del Senado en los 30, tuviera un crédito que nunca pagó equivalente a 6 puntos del PBI. 6 puntos del PBI. No, una cosa monstruosa para hacer el ingenio del Tabacal. Decían que él se tenía que mantener en permanente carrera política porque si no le podían ejecutar el crédito. Claro. Y así todos los políticos de todos los partidos importantes. Los únicos que no participaban de esto eran los socialistas, porque Juan B. Justo era muy ético y le prohibía a sus diputados socialistas tomar crédito de la banca estatal. Entonces no podían entrar a un cargo público si. Y entre ellos estaba el fiscal de la patria, don Lisandro de la Torre, que era lobista de los bancos. Él, cuando se presenta de candidato a gobernador de Santa Fe, su vicegobernador es el gerente de la sucursal Santa Fe del Banco Español. Y él hacía permanentemente lobby, sacó una ley de ayuda estatal a los bancos privados, y como premio se le dio un crédito gigantesco por el cual compró en Córdoba un campo de 60.000 hectáreas, que hoy es reserva, que fue la causa por la cual él no pudiera ser libre políticamente. Porque lo tenían atado por el crédito. O sea, hay una captura también de los políticos. Sí, por supuesto. Se dice que cuando se crea el Banco Central y el instituto movilizador, a donde meten todos los créditos de los políticos, después cuando se crea el Banco Central, tóxicos, esto está en las memorias de Raúl Prebisch, le dicen a Raúl Prebisch, que quería crear el Banco Central, mire, se nos va a oponer el Partido Demócrata Progresista porque ellos eran muy anti-Estado Central. Claro. Y aparece el gerente del Banco Español y dice, no se preocupe, nunca va a dar nada, porque tiene su crédito metido ahí. Y tal cual pasó, y de hecho la razón por la que se suicida, una de las razones por las que se suicida es este crédito, porque el Partido Demócrata Progresista lo obliga a renunciar a su banca para entregársela en un pacto con el radicalismo. Y él ahí se queda sin sostén político. Para hacer renovando el crédito y se lo iban a pasar o que le hagan la vista gorda al crédito. Claro. Y es una de las razones, habrá otras por las cuales él se suicida, pero lo menciona este tema del crédito. Sí, lo menciona. En su carta dice, me han ofrecido otros expedientes como presentarse en quiebre y demás, él no quería hacerlo, entonces bueno. Así que es interesante como la clase política, y el día que se investigue los créditos que daba el Banco Nación, bueno, yo estoy seguro que uno se hace una fiesta del tipo de créditos. Yo los pude ver por créditos conjuntos entre el Banco Español y el Banco Nación, que era mucho más grande. Los créditos del Banco Nación deben haber sido muchísimo más grandes. Es fundamental para también dilucidar también las causas de prosperidad o declive también de la sociedad argentina y demás, o casos de supuesto la éxito. Riqueza de los políticos, claro, cómo se financia la clase política, hasta el día de hoy, ¿no? Claro, basta mirar los créditos del Banco Nación hoy para saber que... además ahora hay más ingenierías financieras más complejas, que es más difícil de rastrear todavía.
No sé si seguramente tenemos preguntas, ¿no? Creo que estamos bien a tiempo como para empezar la ronda de preguntas de los asistentes. Hoy es muy difícil hacer historia sin investigar, salvo que uno haga historia intelectual, que es otro tipo de historia, sin usar los archivos, ¿no? Claro. Pero como dice, todo es historia. Hoy, y la historia depende de nuestras inquietudes actuales. En la Edad Media, la historia que importaba era la historia de santos. Claro. Eso es lo que les motivaba. La geografía. En el siglo XIX sería la construcción del Estado. Muchas veces el tema es de dónde surgen las preguntas. Por ejemplo, a mí me sorprendió que el tema de la corrupción en Argentina, que es un tema hoy fuertísimo, pero que existía ayer, no ha habido muchos que hacen preguntas sobre cómo fue la corrupción a lo largo de la historia argentina. Sí. Entonces uno hace unas preguntas que pueden venir también desde lo ideológico. Por ejemplo, decir que no hubo desarrollo industrial en un sistema que beneficiaba al sector agrario, pero uno puede tener cualquier pregunta que quiera si está dispuesto a ir a ensuciarse las manos y buscar los datos. Y lo importante es algo que Ezequiel también nos enseñó, que en el debate uno puede igual tener una lectura sesgada de los datos, pero va a haber otro que le encuentre lo contrario y le demuestre que no es... que no. A veces quizás es simplemente por error, por falta de datos. Hay muchas lagunas en la historia de la cual nosotros dependemos siempre de algún registro que ha persistido en el tiempo, normalmente un registro escrito. A veces ahí todavía se puede hacer historia oral, digamos, de la tradición oral, pero es mucho más limitada y efímera. Se puede hacer, todavía es válida y para hechos recientes, pero dependemos de estos registros que han sobrevivido o no han sobrevivido. De la edad media de la historia argentina es lo que va desde la independencia hasta la organización nacional, porque ahí no hubo, cada provincia fue su propio país, de alguna manera. Sí. Entonces no hay una recopilación conjunta de, por ejemplo, estadísticas. Claro. Entonces es muy difícil, yo me he dedicado mucho a este periodo, de buscar proxies para entender qué había pasado con la actividad económica, que bueno, están apareciendo cada vez más, pero es la época de oscura. Entonces, yo creo que digamos que un buen historiador hoy en día no es posible que él defienda una tesis, sino demuestra que un trabajo de archivo. Un trabajo de archivo serio, ¿no? Claro. Si para vos, Carlos, ha habido algún tipo de proceso de aprendizaje en la historia económica argentina, ¿no? Porque parecería que de alguna manera tenemos como estas como crisis recurrentes, hay situaciones que vos mismo comentabas de inflación o de hiperinflación, esta idea de que cada 10 años o cada X cantidad de años tenemos crisis. Bueno, si se puede pensar en que ha habido algún proceso de aprendizaje en términos de nuestra historia económica o no, y si sí o no, ¿por qué vos pensás esto? Obviamente, si miramos la historia económica de las últimas décadas, es dudoso pensar que hemos aprendido algo. Claro. Me tocó también la pandemia hacer con Emilio Campo un trabajo sobre el pensamiento económico peronista de la época, y ahí estuve en mi casa buscando fuentes. Encontré una revista muy interesante de la época del peronismo, que era una especie de journal económico del peronismo, que se llamaba Hechos e Ideas, una revista que había sido originalmente radical, donde exponían, escribían todo, y ver un poco el origen del pensamiento económico peronista, de fuerte intervención estatal, de un peso muy importante al acuerdo con gremios y sindicatos,
a la sospecha de iniciativa privada, a la regulación, y preparando eso, la verdad, a la idea de que la emisión monetaria no genera inflación, que era muy claro en la época. ¿Y había una invocación a una fuente teórica o eran solamente...? Había algunos locos como Miranda, que era un empresario que fue Perón lo consideraba un genio, el zar de la economía, pero uno mirando lo que pensaban en la revista era una mezcla de economía fascista. Perón era un gran lector y estudió en Italia en la economía fascista, era también un gran lector de Adolf Hitler, había leído Mein Kampf en varios idiomas, aunque no adhería después a sus teorías extremas. Era una mezcla con keynesianismo, con las ideas de Roosevelt y con algunas ideas de la doctrina social de la Iglesia. Lo de Roosevelt es muy fuerte. Perón se quería considerar el nuevo Roosevelt, y es muy interesante que Argentina no sé cuántas estampillas tiene de presidentes norteamericanos, pero en el 47 supongo que ninguna, salvo la de Roosevelt, la estampilla de Roosevelt de 1947 que Perón hace... lo quería poner como arquetipo de presidente. Lo llamaban el nuevo Roosevelt. Así que yo creo que hay repetición. Ahora los pueblos, muchos aprenden. Quizás la teoría económica tiene mucho menos que ver con la racionalidad, sino con un sentimiento casi religioso, sobre cómo tiene que ser la sociedad y cómo tiene que ser la... Entonces no es un debate racional, o díganme ustedes si alguna vez han logrado convencer a... Los racionales son... Los operadores en el mercado sí son racionales. El problema es cuando tenemos una visión ideológica clara. El agente económico siempre trata de sobrevivir. Exacto. Pero otra cosa es lo que nosotros pensamos con nuestro corazón. Claro. Y si nosotros tenemos una idea de Estado protector, paternalista, que tiene que ampararnos y vamos a tender a crear un Estado y una política económica de ese tipo. También la idea de que la emisión monetaria no genera inflación, estaba muy presente en la época o sea que lo que hoy llamamos populismo no es un fenómeno nuevo, sino que es la continuidad de... Sí, pero ellos aprendieron, después se olvidaron. Cuando empezó a haber alta inflación en Argentina, que era... Hay una anécdota, hay una clase que dio Perón en el 73, muy interesante, creo que lo dio en la CGT, donde él revela la historia económica de su gobierno. Y él me parece que dice algo así: los sindicalistas en 1953 me venían a ver, y ¿sabe lo que no me pedían? Nunca me pedían aumento de salario, lo que me pedían es que parara la inflación. Y ahí durante un tiempo hubo un plan antiinflacionario que tuvo cierto éxito, pero siempre hay la sociedad argentina se cansa muy rápidamente de los planes antiinflacionarios y quiere volver a la creencia de que con emisión monetaria se crea riqueza, ¿no? Claro. Y vuelta a desencadenarse en un proceso inflacionario. Hoy todavía se repite esa idea de que la emisión es estructural, es de otro tipo, pero no inflacionaria. Y cuando vemos la locura de hoy generar un control de precio cuando hay un aumento de la emisión monetaria... Sí, que controlar la inflación traería costos sociales y demás. Claro, el costo social de la inflación es especialmente dañino sobre los más pobres. Claro. Porque los más pobres no acceden a formas de ahorrar. Claro. Los salarios se ajustan siempre atrás en los procesos inflacionarios que los precios, y por lo tanto ellos están pagando el costo de ese impuesto, que no es más que la inflación no es más que un impuesto distinto para financiar al Estado, ¿no? ante la imposibilidad de financiarlo por otros medios. Luca, no sé si tenés más preguntas. Una pregunta de Alicia Cantor al doctor. ¿Qué piensa con el crédito de Vicentino del Banco Nación? ¿Qué paralelismo hace con los créditos del siglo XIX? Y les voy a contar el crédito porque entidades públicas capturadas por el poder político, porque acordémonos de que los directorios son nombrados por el poder político.
Y esos directores vienen con sus propias clientelas políticas o las clientelas de los principales actores políticos, o sea, el presidente, el ministro. Tiene que devolver favores. Lo que fuera. Decía Vélez Sarsfield, por su experiencia en la crisis del 90, que también fue de una corrupción tremenda, que una vez le dijeron: mire, doctor, están las llaves del Banco Provincia, del Tesoro, tenemos que cuidar que alguien nos las agarre y robe. Y él los mira y le dice: no se preocupen, los bancos se roban con firmas, con malos créditos otorgados a gente insolvente. Claro. Es interesante ese crédito que consigue Patrón Costas. Patrón Costas era un político salteño. Y el ministro de Economía de Hipólito Yrigoyen, que supuestamente era un gobierno honesto, que iba a ir contra la corruptela, es el único ministro que dura todo el gobierno, primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, y aparentemente muy corrupto. Entonces, caso único, que 2 años después, cuando lo empieza a investigar el Parlamento, se suicida. Pero él había conseguido un crédito gigantesco del Banco de Nación para 2 de sus nueros, creo que se dice, que se asocian con Patrón Costa para crear el Ingenio del Tabacal. O sea, ahí ya teníamos un primer canalización de un crédito que fue gigantesco. Y además Imagínense, transversal, 6 porque era un político puntos del conservador con un político radical. Ese crédito, porque Patrón Costas, cuando vino el peronismo, aparentemente estaba aterrorizado, porque Perón era un movimiento nuevo con gente distinta. Antes se repartían entre radicales, conservadores, demócratas, progresistas, era todo un acuerdos en estos temas. Podrían retarse a duelo y matarse, pero los créditos de los otros no se los tocaban, siempre se los renegociaban. Patrón Costas estaba muy temeroso y llegó a un acuerdo con Perón, yo creo, para él abandonar la política y que no lo ejecutaran. Y siempre me encantaría saber qué pasó con ese crédito. Yo creo que llegó un arreglo de darle algunas acciones del Tabacal a sus obreros a cambio de que el Estado le condonara. Lamentablemente, hay los libros de actas del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, que era donde se manejaban todos los créditos políticos, misteriosamente han desaparecido. Y Raúl Previ siempre decía que él quería saber dónde estaban esos libros y buscarlos, y nadie los encontró. Las conspiraciones no existen, pero las hay. Así que quedó un solo libro, el primero, donde es muy divertido ver ese libro porque hablan con lujo de detalles del almacenero al que le ejecutan el crédito y le venden, pero no hay ninguna mención de los grandes acreedores del Estado y sus renegociaciones. Así que lo que pase ahora en cualquiera de estos eventos, créditos, no es nada que no haya pasado a lo largo de la historia argentina. Y en 1890, la crisis en 1890 es escandalosa, porque hubo plata dulce para créditos a políticos a sola firma para que especularan. Y hay una tesis muy interesante de Cacho Lotterstein mostrando cómo se repartía el crédito de la banca estatal en esa época. Bueno, respecto al primero, efectivamente, Gómez Morales es parte de una serie de economistas mucho más racionales. En la época, Cafiero podría ser otro de ellos, que cuando lo echan a Miranda, ante el caos que ha generado una emisión descontrolada, más bien, pero no tanto emisión para financiar al sector público, sino emisión para dar crédito a sectores que él quería proteger, como el industrial. El Estado durante el peronismo tuvo un déficit muy grande, pero se financió arruinando las cajas jubilatorias, porque el Estado le pedía crédito a las cajas jubilatorias que eran autónomas, le entregaba bonos que darían un 3% de retorno anual, cuando la inflación era 30%.
Claro, Entonces con eso se fue vaciando los fondos que tenían los jubilados, que todavía nos sigue pasando hoy en día con los fondos del CES. nosotros no tenemos hoy en día una masa de fondos que es suficiente como para pagarle a los jubilados en el futuro. Claro. Todo lo hacemos con el presupuesto corriente. Correcto. Es decir, es como que existe una deuda gigantesca, más grande que la deuda externa, que es la masa de fondos que le vamos a tener que pagar a los jubilados con los ingresos presupuestarios. Entonces es verdad que hay una mayor racionalidad. Gómez Morales era un economista mucho más racional. El problema es que después hay olvido. Bajamos la inflación y después el peronismo vuelve a bueno, el IVA es un impuesto que no tengo una respuesta, pero es escandaloso el nivel del IVA que existe en Argentina, ¿no? Claro, Y muestra cómo hay un Estado gigantesco que hay que financiar, y se trata de financiar por todos los medios, con impuestos raros al sistema bancario, las transferencias que no existen en otros lugares del mundo, y cuando se nos acaban todos los impuestos, el que queda para recurrir es el impuesto inflacionario, ¿no? Que también lo pagan los empleados públicos de manera brutal. Claro, Porque son los que se preguntan a un empleado público hoy en día cómo está su salario sí, real. sí. Es el peor impuesto para los empleados públicos. El empleado público Sí, es una gana forma de cuando licuar hay gasto estabilidad público. monetaria. Claro. Porque es una forma de extraer recursos de toda la sociedad, de los asalariados, para financiar el gasto. O sea, yo considero que he sido muy crítico, pero si hay un economista que cambió y que perduró y cambió el sistema económico argentino, ha sido Cavallo, ¿no? Sin duda. Lo que pasa que tomó algunas medidas que terminarían debilitando el sistema. A mi juicio, pero el esfuerzo de privatización fue gigantesco, que no lo hizo Cavallo o Menem solo, ocurrió en todo el mundo, ocurrió en la China comunista, ocurrió en Sudáfrica, Mandela era una especie de populista marxista que se transforma en los mismos años al sistema de mercado. Bueno, pero hizo esa privatización yo rescato especialmente de unas empresas públicas que eran de manera gigantesca deficitarias y que hundían al financiamiento del Estado. Hoy no tenemos ese problema, salvo por aerolíneas. Hoy nuestro déficit es más bien de las transferencias sociales y de jubilatorias, que es una deuda pública que explica gran parte de nuestro déficit fiscal. En ese momento eran el déficit de empresas estatales. Entonces él hizo realmente algunos cambios y tuvo errores también. Algunos no por culpa de anclar a un dólar que no era el de equilibrio. Claro. Y para mí la privatización del sistema de pensiones fue un error porque desfinanció al Estado, que se quedó con una parte de las jubilaciones que iban a ser altamente deficitarias o con necesidad de financiamiento público, coincidía con el déficit lo que iba a fiscal. Explotar en algún momento el sistema. Te preguntaron por mejores y peores ministros de Economía. Yo te voy a hacer una pregunta parecida sobre historiadores económicos. ¿Qué opinas de Douglass North y también cuál te parece uno de los más recomendables historiadores económicos, argentinos o internacionales o extranjeros para recomendar? Bueno, tenemos algunos premios Nobel de Economía, Douglass North y Fogel. Así que, bueno, si la comunidad ha dicho que eran... Y por supuesto, John North además lo conocí. Y bueno, él ha puesto énfasis en algo muy importante para Argentina, es sobre la calidad institucional. Bien. Sí. Que permite que una economía privada eficiente se logre desarrollar. Sí. Aunque Douglass North es interesante, que en sus últimos libros dejó de poner tanto énfasis en las instituciones y pasó a poner énfasis en la cultura de la gente. Con lo cual converge con algunas de las ideas que tomé también yo de él sobre la importancia de la cultura. Y los peores... pero no importa. Pero por lo menos... Miranda se saca algún premio. No. Era la antirracionalidad económica, los que sostienen que no hay escasez, que sabemos cómo termina eso, que la inflación
que la inflación no es algo muy preocupante. Siempre que alguien dice eso, terminamos con alta inflación. Claro. Así que hay malos, ha habido muchos, y siempre ha habido gente que trató. Lo que pasa es que, claro, es difícil ser ministro de Economía. El ministro de Economía actual, no sé si es de los mejores o de los peores, pero tiene las manos atadas por la política, ¿no? Claro. Entonces, ese es un problema serio. Una consulta final para Carlos, para ir cerrando básicamente sobre la base de todas sus investigaciones, sus trabajos de historia económica en la Argentina. Por un lado, ¿cuáles serían los rasgos más salientes que él encuentra como reiterados, digamos, en nuestra historia económica? ¿Y cuáles serían de esos rasgos aquellos de los que tendríamos que, digamos, qué tendríamos que aprender o de qué tendríamos que salir para de alguna manera crecer económicamente, ¿no? ¿Qué es lo que él ve reiterado en nuestra historia económica y qué es lo que tendríamos que superar de esa historia para salir adelante, digamos? Si uno aterrizara de Marte y mirara a los países, diría, ¿cuál de Argentina es el rasgo más importante de su economía? Yo creo sin duda es la inflación. Ajá. Por lo menos desde 1946 en adelante. Claro. Y la inflación, que en el fondo no es un tema económico, ajá, es un tema de que el presupuesto aprobado por los gobiernos, que es un hecho político, sí, es irreal. Siempre está basado en expectativas de ingresos y de gastos que no ocurren. Ortega y Gasset decía que el argentino era fantasioso. Y esa fantasía trasladada a la política económica es nefasta, porque siempre yo creo que van a ocurrir cosas que después no ocurren, y cuando ocurre lo contrario, la restricción, normalmente me salta en alta inflación. ¿Y por qué la inflación hoy en día seguimos siendo los países de más inflación del mundo? Claro. Porque para mí es muy dañosa la inflación, porque con inflación no hay mercado de capitales. Y con inflación o con un Estado muy grande no se canaliza el ahorro hacia inversión productiva. Bien. Pensemos nosotros que gran parte de los fondos ahorrados en nuestra sociedad son canalizados a bonos públicos hoy en día, debe ser 80, 70%. Sí. No hay, y la bolsa, que daría financiamiento privado a las empresas a través de emisión de acciones, prácticamente es inexistente en Argentina. Yeah. Y sin ahorro canalizado en inversión no puede haber crecimiento. Yeah. Entonces, ese para mí, y es interesante el tema de la inflación porque no tenemos nadie que haya escrito un gran libro de historia de la inflación argentina. Y yo creo que a veces las cosas nos pasan porque ni siquiera nosotros las vemos, ¿no? Yeah. Y eso explica también, junto con la inflación, empieza la decadencia económica argentina, ¿no? Que son fenómenos de alguna manera muy conectados. Bueno, yo creo que es una forma muy buena de terminar la charla. No sé si queda alguna otra pregunta. Agradecerle muchísimo a Carlos y bueno, y a Federico. Ellos ahora van a hacer el cierre. Simplemente yo quería agradecerles a todos la presencia en este encuentro del ciclo. Muchísimas gracias. Y simplemente recordarles, bueno, ahí Carlos, te cuento que en el chat han estado dejando comentarios muy halagatorios, súper interesante, brillante la exposición, impecable la disertación, para que sepas cuál es el feedback, sí, del otro lado. Y también recordarles que la reunión que viene es el día martes, vamos, como les comentaba al principio, es el martes 16, bueno, a las 18 horas como siempre, y como les comentaba va a estar la profesora Marcela Ternavasio, que va a hablar sobre representación, federalismo y división de poderes, 3 grandes desafíos políticos de comienzos del siglo XIX. Y básicamente ella lo que va a estar es presentando cómo estos dilemas que enfrentaron los actores políticos y sociales ante el desafío de organizar el nuevo orden postrevolucionario fundado en la soberanía popular, cómo hasta el día de hoy estos temas han impactado en la historia política argentina, cómo estas cuestiones que al principio del siglo XIX fueron tan relevantes y tan fundantes,
siguen discutiéndose hasta el día de hoy el tema de la representación política de base electoral, el principio de división de poderes y las disputas entre centralismo y federalismo. Así que los esperamos a todos el próximo martes con la doctora Ternavasio. Bueno, ahora los dejo para que cierren. Nuevamente, muchísimas gracias, profesor Newland. Realmente ha sido un lujo tenerte, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, que espero que te hayas sentido cómodo. No sé si querés agregar una reflexión final. No, muchas gracias al Instituto, muchas gracias a la Fundación Hume. Para mí ha sido especialmente grato recordar la figura de Ezequiel, al que tantos de sus discípulos extrañamos tanto. Porque Ezequiel, aparte de ser, invito también a leer todos sus libros, aparte de ser un intelectual brillante, era un excelente conversador y un excelente amigo. Así que muy justo este homenaje y mucho más. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Ha sido un placer para todos. Y bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Muy bien. Chao.